Buenas tardes, muchachos. Pues seguimos con las clases virtuales de química básica. Vamos a continuar con el programa. Ayer, si ustedes recuerdan, estábamos en el tema 3.1, preparación de soluciones. Veíamos lo que son las soluciones porcentuales, es decir, cómo podemos nosotros calcular la concentración en porcentaje de una solución, ya sea al 1%, al 30%, cuántos gramos de soluto necesitamos para preparar X mililitros de solventes, etcétera. Siguiendo con este mismo tema, vamos a ahora aprender a preparar otros tipos de concentraciones. Una manera de expresar la concentración de las soluciones es la molaridad o concentración molar. Es una medida de concentración de un soluto en una disolución, ya sea de alguna especie molecular, iónica, atómica, etcétera, y la representamos con la letra M. La fórmula para calcular la molaridad o la concentración molar es la siguiente. M, o sea, molaridad es igual a número de moles entre el volumen de la solución. Este volumen generalmente lo expresamos en litros. Nosotros, ¿cómo podemos saber el número de moles que hay en el soluto? El número de moles que hay en el soluto se calcula con esta fórmula, que es número de moles es igual a masa del soluto, esta masa está en gramos, entre peso molecular. Este está en gramos mol. No sé si ustedes se acuerdan cómo calcular el peso molecular o la masa molecular, también le llamamos, es la misma, también le llamamos a veces masa molecular. Esta es la formulita. Y ahorita enseguida vamos a ver cómo calcular el peso molecular, a recordar más bien. Entonces la fórmula se puede expresar también así. Molaridad es igual a moles de soluto por litro de solución. O lo que es lo mismo, como volvimos acá, número de moles entre volumen. Bueno, para calcular el peso molecular o la masa molecular que habíamos visto, en la tabla periódica viene la masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, aquí podemos ver que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.0080. El calcio tiene una masa atómica de 40.08. Se las puse aquí en una lista para que sea pues más fácil de poderla ver y encontrar. Pero en todas sus tablas periódicas viene el peso atómico de cada uno de los elementos, ¿no? Recordando cómo lo calculamos, pues simplemente nos fijamos en la fórmula del compuesto, qué elementos tiene y sumamos sus pesos atómicos. Por ejemplo, este compuesto que se llama permanganato de potasio, vemos nosotros que tiene un potasio, por eso aquí vemos un potasio, buscamos el potasio aquí en la lista donde lo tenemos, vemos que está aquí, su masa atómica es 39.1 y solamente hay un potasio. El manganeso tiene una masa atómica de 55. Aquí lo redondearon, es 55. Aquí nuestra tablita dice 54.94. Y el oxígeno, buscamos aquí en nuestra tablita, el oxígeno, si ustedes pueden ver, su masa atómica es de 16. Pero la fórmula nos dice que hay 4 oxígenos, entonces ese 16 hay que multiplicarlo por 4 y nos da 64. Sumamos todas las masas atómicas y nos da el peso molecular del permanganato de potasio, que es 158.1. Así es como se calcula el peso molecular. Aquí en este compuesto tiene un hidrógeno, un solo hidrógeno, recordamos que el hidrógeno es 1.008, tiene 3 nitrógenos y aquí podemos ver nosotros que el nitrógeno tiene un peso molecular tenemos solamente un nitrógeno y el nitrógeno, acá lo tiene un peso molecular
de 14.007 y lo que tiene son 3 oxígenos, por eso multiplicamos 3 por 16, que el oxígeno, recordamos que su peso atómico es de 16, aquí como lo vemos en la tablita, ¿no? Entonces es 3 por 16 porque son 3 oxígenos. Y pues ya, ¿no? Sumamos todos estos pesos moleculares y nos queda el peso molecular, que es el total de 63.015 gramos, es gramos sobre mol, ¿no? Entonces eso lo necesitamos, el peso molecular lo necesitamos para poder calcular el número de moles que vimos ahorita en la fórmula. Es recordar cómo calcular el peso molecular o la masa molecular, también es lo mismo, ¿no? Peso molecular y masa molecular. Y bueno, pues cómo nosotros podemos expresar la molaridad, podemos expresarla, por ejemplo, ustedes cuando van al laboratorio, ¿no? No sé si se acuerdan en todas las prácticas que hicimos, en algunos pasos venía, no, pues preparar una solución 2 molar de hidróxido de sodio. Y ustedes preguntaban qué significaba esto. Todavía no lo veíamos, por eso no les pedía que ustedes prepararan las soluciones. Y siempre ya estaban preparadas. Entonces, este 2 molar significaba la concentración a la que estaba este compuesto. Aparte de decir 2 molar, podía decir, no sé, 250 milimolar, como podemos ver aquí. O, no sé, 300 micromolar. Y así pues son prefijos que indican que la concentración está expresada en 10 a la menos 3 molar. Por ejemplo, 250 milimolar, 10 a la menos 3 significa que el punto se recorre 3 veces. Y entonces este es 0.25 molar. Le quitamos el mili recorriendo el punto. Esto se los menciono para que ustedes tomen en cuenta cuando vean algún prefijo de este tipo en sus concentraciones. Significa que se recorre el punto y que también se trata de molaridad, que solamente está expresado en concentraciones o en cantidades más pequeñas. Es como si ustedes están hablando de metros y luego hablan de centímetros o de milímetros o de nanómetros. Son las mismas unidades, pero en múltiplos más pequeños. Por ejemplo, esas unidades son para medir longitud, estas unidades son para medir concentración, ¿ok? Bueno, entonces, recordando las fórmulas, aquí viene el primer ejemplo. Calcule la molaridad de una solución de cloruro de sodio que se preparó usando 2.8 gramos del soluto. El soluto se refiere al cloruro de sodio y 2000 mililitros del disolvente, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Siempre lo primero que hay que hacer en un problema es escribir la fórmula. Molaridad es igual a número de moles entre volumen. Y pues recuerden que aquí el problema no nos da el número de moles, ¿no? Nos da lo que es la masa y el volumen, pero no nos da el número de moles. Hay que sacar el número de moles con nuestra formulita. Entonces, aquí vamos a sacar el número de moles de esto. Para eso necesitamos la masa, que son 2.8 gramos, entre el peso molecular del cloruro de sodio. Para eso necesitamos la masa molecular del cloro. Buscamos la masa molecular del cloro, que es 35.457, y la del sodio, que es 22.991. La sumamos, a ver, es 22.991 más 35.457, nos da el peso molecular 58.44 gramos sobre mol. Entonces aquí se eliminan gramos con gramos y nos va a quedar que el número de moles es igual a 2.8 entre 58.44. Nos queda que el número de moles es 0.047 moles, ¿no? Porque fue lo que no eliminamos. Ahora sí, ya tenemos el número de moles aquí, el que necesitamos aquí.
Ahora sí ya podemos sacar la molaridad, que es lo que nos pregunta el problema. Molaridad es igual número de moles, que son 0.047 moles, entre volumen. Es muy importante no olvidar que el volumen tiene que estar en litros. Entonces, 2000 mililitros son 2 litros. Hay que dividir mililitros entre 1000 para poder obtener los litros. Entonces, 2000 mililitros son 2 litros, ¿ok? Entonces, la molaridad queda 0.047 entre 2. Entonces queda 0.023. ¿Y en qué unidades? Moles sobre litro, ¿no? Y esa es la respuesta, mol por litro. Esa es la molaridad del siguiente. En el siguiente ejemplo, nos preguntan ahora cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 1.5 litros de una solución 0.1 molar. Nos dan los litros, que es el volumen, nos dan la molaridad y ahora nos preguntan los gramos. Tenemos nuestra fórmula, lo primero que hay que escribir, número de molaridad, que sí la tenemos, volumen, que sí lo tenemos, y podemos sacar el número de moles de aquí. Entonces, para sacar el número de moles de aquí, hay que despejar la N. Y esta V, que es el volumen, nos la llevamos para allá. ¿Cómo? Si está dividiendo, multiplicando, ¿no? La M, que ya estaba del otro lado, multiplicando por la B, y ya nos queda la N acá solita, ¿no? Entonces, la molaridad, que el problema nos dice que es 0.1 moles por litro, ¿no? La molaridad es moles por litro, multiplicada por el volumen. Ya está en litros, ya no lo tenemos que convertir a litros porque ya está en litros, 1.5 litros. Y se van a eliminar litros con litros y nos van a quedar, es 0.1 multiplicado por 1.5 y nos queda 0.15 moles. Tenemos el número de moles, pero ¿qué nos pide el problema? Gramos, ¿no? Si ya tenemos el número de moles, nosotros aquí podríamos sacar cuántos gramos, o sea, la masa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para sacar la masa si ya tenemos el número de moles? El peso molecular lo tenemos. Lo podríamos tener si lo sacamos de la tabla periódica, porque sabemos que la fórmula del hidróxido de sodio tiene un sodio y el sodio es 22.91 y el oxígeno 16.00. ¿Qué más tenemos? Un hidrógeno 1.008. Simplemente sumamos esos numeritos. 1.008 más 16 más 22.991. Y nos da un total de 39.9. Ese es el peso molecular. Bueno, entonces regresamos aquí. Esta es la fórmula, dijimos, ¿no? Que necesitamos. Ya lo tenemos y ya lo tenemos. Necesitamos la masa. Entonces nos llevamos el peso molecular para allá. ¿Cómo? Se está dividiendo, multiplicando. Y nos queda peso molecular por número de moles es igual a la masa. O sea que peso molecular, que ya dijimos que cuánto es, 39.9 por el número de moles, que ya lo habíamos sacado aquí, 0.15, nos va a dar la masa, que son 5.9 gramos, ¿no? ¿Por qué gramos? Porque ¿en qué unidades está el número de moles? Mol, ¿no? Y el peso molecular, ¿se acuerdan que siempre está en gramos mol? Entonces eliminamos mol con mol y queda gramos. 5.9 gramos. El último ejemplo de este tema, ¿cuántos litros de limonada puedes preparar con 160 gramos de azúcar si tú la quieres a una concentración de 5 milimolar? Ahora, ¿tú qué tienes? Tienes la molaridad, tienes los gramos, o sea, la masa, y lo que quieres preparar es cuántos litros.
Esto es lo que quieres calcular. Entonces, ¿qué necesitas? El volumen, ¿no? Aquí, ¿cómo podrías tú sacar el volumen? Hay que despejar el volumen. Entonces, la fórmula despejada ya para sacar el volumen, pudiéramos llevarnos este que está aquí dividiendo, multiplicando para acá. Masa por volumen es igual a N. Y luego nos llevamos esta que le sobra, multiplicando para acá, dividiendo. Entonces, la fórmula nos quedaría, volumen es igual, número de moles entre molaridad. Esa es la fórmula para sacar el volumen. Si se fijan aquí, ¿qué necesitamos nosotros que no tenemos? El número de moles. La molaridad sí la tenemos. La molaridad es, aquí dice el problema, ¿no? 5 molar. El número de moles es el que no tenemos, pero para eso tenemos esta fórmula, que nos dice que es igual a la masa entre el peso molecular. ¿La masa cuánto es? 160 gramos. Y el peso molecular del azúcar, a ver, peso molecular de la glucosa, no lo vamos a calcular, pero igual se sacó de esta tablita con la fórmula del azúcar. En el problema que les pongo de ejercicio, creo que también viene uno del azúcar y ahí sí les pongo la fórmula. Pero el peso molecular calculado igual con cada uno de sus elementos es 180, ¿no? 180.1 gramos mol. Entonces 160 entre 180 dan, permítame, 160 entre 180, 0.8. Número de moles es igual a 0.88, de hecho. Ahora sí, ya tenemos el número de moles que nos faltaba aquí. Entonces ahora sí, 0.88 y es igual. Acuérdense que lo queríamos para sacar el volumen. 0.88 entre 5 y el resultado 0.17. ¿En qué unidades está el resultado? En litros, ¿no? Porque esta fórmula siempre nos va a dar el volumen en litros. Y ese es el resultado. Y así es como nosotros podemos calcular ya sea la molaridad, a qué concentración molar está una solución, cuántos litros de solvente o cuántos gramos de soluto necesitamos para preparar una solución de tal concentración molar. Y por otro lado tenemos lo que es otra unidad de concentración muy utilizada, muy común, que se llama normalidad. La normalidad también es una unidad que nos permite medir la concentración. Esta también seguramente ustedes la vieron en el laboratorio cuando ustedes entraron. Prepara una solución 1 normal o 2 normal de cuando estábamos preparando, por ejemplo, el hidróxido de sodio con el que titulábamos para que la solución se pintara de rosa, ¿se acuerdan? Estaba en concentración de normalidad. Y bueno, ¿qué es la normalidad? La expresamos con la letra N y se define como el número de equivalentes de soluto por cada litro de solución. ¿Por qué de equivalentes? Porque no se va a basar en el número de moles, sino se va a basar en el tipo de reacción y en el tipo de compuestos que hay. Si es un compuesto, una base, un ácido, si es una sal, etc. Y la fórmula es esta. Normalidad es igual a masa del soluto entre litros de la solución. Litros indica que el volumen tiene que estar en litros, multiplicado por el peso equivalente. Pero, ¿qué es el peso equivalente? ¿A qué se refiere con eso? Aquí están las fórmulas para sacar el peso equivalente del soluto que ustedes necesitan para preparar su solución. Acuérdense que les dije que el peso equivalente depende de cada tipo de compuesto. Y el peso equivalente lo representamos así, ¿no? Con la letra E. Si el peso equivalente es de un ácido, se utiliza esta fórmula, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si es un ácido? Si tiene hidrógenos en su fórmula. Entonces, se calcula la masa molar. Acuérdense que masa molecular
masa, ay, disculpen mi letra porque pues no fue el kinder. Masa molecular es igual al peso molecular. Utilizamos el mismo término. Aquí esta se refiere a la masa molecular del ácido. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Cómo sabemos que es ácido? Porque tiene hidrógenos, ¿no? Tiene 2 hidrógenos. Y aquí la fórmula nos dice que para calcular los equivalentes del ácido sulfúrico hay que dividir la masa molecular entre el total de hidrógenos que hay en la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos hay en esta fórmula? 2, ¿no? Entonces, la masa molecular del ácido sulfúrico, que la sacamos con la misma tablita, acuérdense que tiene 2 hidrógenos, o sea que es 1.008 multiplicado por 2. Y un azufre. Y el azufre debe estar... Aquí está, ¿no? 32 más 1 más 1 son 34 gramos mol. Por eso el peso molecular o la masa molecular del ácido sulfúrico es 34. Entonces aquí la formulita nos dice que hay que... Vamos a borrar esto para que no sea tan feo. Nos dice que hay que dividir la masa molecular entre el total de hidrógenos en la fórmula. Entonces son 34 gramos mol la masa molecular entre 2, porque hay 2 hidrógenos en la fórmula. Y el resultado es 34 entre 2, 17 equivalentes gramos. Así se expresan las unidades, equivalentes gramos. Y bueno, eso es cuando es un ácido, cuando tiene hidrógenos en su fórmula. Cuando es una base, significa que tiene OHs en su fórmula. Y es la misma manera de calcularla. La masa molar dividida entre el total de hidroxilos o entre el total de OHs en la fórmula. Y aquí tenemos la fórmula del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, su masa molecular es 74. Igual bueno, ya repetimos muchas veces cómo calcular la masa molecular. Es sumar la masa del calcio, la masa del calcio, la del oxígeno y la del hidrógeno. La del oxígeno y el hidrógeno se multiplican por 2, ¿no? Porque hay 2. Son 16 por 2. Más 1.008 por 2. Más la del calcio, que es 40. Y ya el total pues nos da 74. Esa es la masa molecular del hidróxido de calcio. Ay. Aquí está, ahí está. Bueno, y entonces, ¿cómo calculamos esto? Es la masa molecular entre el número de hidrógenos, la masa molecular 74, el número de OHs entre 2, ¿por qué? Porque tiene 2 OHs, ¿ok? Y el resultado es 37 equivalentes gramos. En el caso de que cuando tengamos una sal, significa que es una especie química que tiene cargas negativas y cargas positivas. En este caso, lo que se hace es contar cuántas cargas positivas tiene y cargas del catión. ¿Se acuerdan que el catión es el que tiene las cargas positivas? Pues vamos a ver cuál es el catión y cuántas cargas tiene. Entonces, es una sal y aquí el que tiene la carga positiva es el aluminio. Si ustedes recuerdan, en su tabla periódica, el aluminio trabaja con +3. Y este ion sulfato completo tiene una carga -2. Entonces, aquí para que sean, como tenemos 3 por -2 es -6. Y aquí el aluminio trabaja con +3, pero como son 2, +3 por 2, +6. Entonces, la masa molar de el sulfato de aluminio es 342 gramos mol. Por lo tanto, los equivalentes de este compuesto, que es una sal, son la masa molecular, 342, entre 6, que es el total de cargas del catión. El resultado es 57 equivalentes gramos. Y bueno, pues esa es la manera de calcular los equivalentes.
Entonces, ahora sí, podemos ver los ejemplos. En el primer ejemplo dice, se necesita la preparación de una disolución con 7.5 gramos de nitrato de potasio. Perdón, este es hidróxido de sodio. Aquí ustedes le corrigen, ¿ok? Hidróxido de sodio. Vamos a ponerle aquí hidróxido de sodio. Con agua suficiente para preparar un volumen de 750 mililitros. Calcule su normalidad. Recordamos que la fórmula de la normalidad es igual a la masa del soluto entre litros de la solución por el peso equivalente. Entonces, ¿tenemos la masa del soluto? Sí, ¿no? La masa del soluto es igual a... La masa del soluto son 7.5 gramos. El problema nos dijo. Entre litros de solución, que son, ¿cuántos litros? 750 mililitros, acuérdense, mililitros para convertir a litros, se divide entre 1000, entonces nos quedan 0.75 litros, multiplicado por el peso equivalente. ¿Cómo sacamos el peso equivalente? ¿Se acuerdan ustedes? Masa molecular de la base, que en realidad este es el hidróxido, entre el total de OHs. Vamos aquí a buscar cuánto la masa molecular del NaOH. Es igual, el sodio, ¿cuántos tiene? Sodio tiene 22.99 más, ¿qué más tenemos? Oxígeno, 16 más el hidrógeno, 1.008, y la masa molar del NaOH es igual a 22.99 más 16 más 1.008. 39.99. Creo que ya la habíamos calculado. Pero bueno, ya la calculamos de nuevo. Entonces, nos vamos a regresar un poquito para quitar este cochinero que hicimos aquí. Y bueno, volvemos a la fórmula. Nos dice masa del soluto entre litros de solución multiplicado por el peso equivalente. El peso equivalente habíamos dicho que es, peso equivalente es igual a la masa molecular, que ya la calculamos, dividida entre el número de OHs. En este caso de OHs porque es una base, ¿no? Entonces la masa molecular 39.99 entre el número de OHs. ¿Cuántos OHs hay? Hay uno nada más, entonces es entre 1. 39.99. Entonces lo que va acá arriba, lo que nos faltaba, que ya logramos sacar, es 39.99. Entonces nos queda el resultado nos queda 7.5 entre 0.75 multiplicado por 39.99. Y el resultado es 0.25 normal. Así es como se expresa con la N de normal. Cuando ustedes hagan sus ejercicios es muy importante poner las unidades, ¿ok? Y bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos gramos de ácido salicílico? Aquí tenemos la fórmula. Se necesitan para preparar 1.5 litros de una solución 0.5 normal. Ahora nos piden los gramos. Los gramos. ¿Dónde están los gramos aquí? Si ustedes se fijan, los gramos es la masa del soluto. ¿Qué hay que hacer? Despejar, ¿ok? Dejar solita la masa del soluto porque es lo que nos está preguntando el problema. Entonces, todo esto que está abajo, que está dividiendo, pasa para el otro lado de la ecuación como, pues multiplicando, ¿no? Litros de la solución, le vamos a abreviar con una multiplicado por el peso equivalente, multiplicado por lo que ya estaba de este lado. La normalidad va a ser igual a lo que no nos llevamos, que fue la masa del soluto. Bueno, entonces esta es la fórmula ya despejada. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos los litros? Sí los tenemos.
El peso equivalente no lo tenemos, hay que sacarlo. Y la normalidad sí la tenemos, ¿no? 0.5. ¿Se acuerdan cómo sacar el peso equivalente? Masa molar del ácido entre el total de hidrógenos de la fórmula. La masa, ¿por qué de hidrógenos? ¿Por qué? Porque pues es un ácido, ¿no? Ay, perdón. Entonces, la masa molecular del ácido salicílico, del ácido salicílico se calcula obviamente sumando la masa de los 7 carbonos más la masa de los 6 hidrógenos más la masa de los 3 oxígenos y nos da un total de 138.12, ¿no? Entonces ya tenemos la masa molecular. Entonces el peso equivalente, aquí lo abrevian con E, yo lo abrevio con P, pero pues es la misma, es el peso equivalente. Es igual a, habíamos dicho, 138.12 entre el total de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Son 6, ¿no? Entonces, son 138.12 entre 6, 23.02. Ese es el peso equivalente. Ahora sí ya tenemos todo lo que nos pide esta fórmula de la masa para poder calcular los gramos que nos pide el problema. Entonces tenemos que litros, que son 1.5 litros, multiplicado por el peso equivalente que ya sacamos, que es 23.02, multiplicado por la normalidad que nos da el problema, que es 0.5, nos da igual a la masa. Vamos a ver cuánto nos da. Por 1.5 por 23.02 por 0.5 nos da que necesitamos 17.26 gramos. Nosotros queremos preparar 1,5 litros de ácido salicílico a esta concentración. Tenemos que pesar en nuestra báscula 17.26 gramos exactamente y vamos a obtener esa concentración. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. Los términos de molaridad y normalidad son muy importantes, son igual de importantes que las concentraciones porcentuales. Las concentraciones porcentuales que vimos en la clase anterior, ustedes las van a encontrar mucho en productos comerciales, fertilizantes, insecticidas, y las concentraciones molares y normales las van a encontrar muchísimo y las van a necesitar preparar muchísimo en el laboratorio. Entonces, pues es importante que les haya quedado claro. Y para que les quede más claro, pues aquí les voy a dejar unos 4 ejercicios de tarea. Acuérdense, son muy parecidos a los de los ejemplos, entonces supongo que no tendría ningún problema. Acuérdense que la X en rojo representa su número de lista. Entonces, pues así queda esta clase, muchachos. Espero que se la estén pasando a gusto, trabajando mucho en sus no vacaciones, en su cuarentena, y espero verlos pronto.